en nuestra oscuridad. Enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor, en nuestra oscuridad. Enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor, en nuestra oscuridad. Enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor, en nuestra oscuridad. Enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor, en nuestra oscuridad. Enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor. Buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos aquí a la Parroquia Francesa. Pueden sentarse. Es un honor para mí dirigirles estas palabras de bienvenida, sobre todo a Monseñor Antoine y a Monseñor Jorge y al Padre Kenneth, que nos van a dar su testimonio sobre la situación tan difícil que están viviendo en sus países respectivos. También quiero agradecer a la Asociación de la Iglesia, de la Ayuda a la Iglesia Necesitada, a Julieta Pendini y a su capellán, el Padre Ángel, que nos eligieron este año como sede para su evento. Este evento que fue iniciado en Francia, que eso es la Noche de los Testigos, y que nos ayuda a rezar por todas las necesidades de la Iglesia y especialmente esta noche por los perseguidos católicos en el mundo entero. Ustedes han recibido unas velitas y ese cubito que tienen ustedes fue utilizado por los jóvenes en Siria en la procesión por la paz. Entonces son como un material muy significativo de decir, estamos en unión con ellos que están viviendo momentos tan difíciles, pero estamos en unión con ellos en este momento de oración, suplicándole a Dios misericordia, compasión, para que termine esta persecución tan dura y tan difícil en el mundo entero. Le cedo la palabra a Julieta Pendini, que nos va a explicar cómo se va a desarrollar esta noche de oración y testimonios. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nuestra segunda noche de los testigos. Es un evento que organiza la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Me gustaría también agradecer a todos ustedes por haberse dado el tiempo, por muchas personas y amigos que están aquí acompañándonos. En especial quiero agradecer a la Congregación de los Hermanos de San Juan que atienden a esta parroquia, al Padre Miguel Pro, que es el párroco, y al Padre Luis Bobullaza, que es el superior, por habernos permitido el estar aquí con ustedes. También sé que la comunidad francesa de jóvenes Monaguí están aquí y cambiaron una reunión especial por acompañarnos. Les agradezco que estén aquí con nosotros. Agradezco en especial a los caballeros de Colón por estar aquí, porque si ustedes ven aquí, nos acompaña la Virgen María, auxilio de los cristianos perseguidos. Esta Virgen que ven aquí, que además ha sido bendita por el Papa Francisco, está peregrinando en todo el mundo haciendo oración por la iglesia perseguida. Lo cual agradecemos a los caballeros de Colón, que son los que organizan todo esto, el que nos hayan acompañado. Agradezco también a todos los miembros del Consejo de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada aquí en México,
También viene con nosotros miembros de la Arquidiócesis de México, el Padre Manuel Corral, y a todos ustedes, amigos y amigas que nos vienen a acompañar. Ayuda a la Iglesia Necesitada es una fundación de la Santa Sede que desde hace 70 años ayuda a los sacerdotes, misioneros, religiosas en su labor evangelizadora en casi 150 países. Prioritariamente su ayuda es a las comunidades más necesitadas, discriminadas y en especial perseguidas. Cada año, Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya alrededor de 6,000 proyectos alrededor de todo el mundo gracias a la generosidad de mucha gente como ustedes. Y hoy estamos aquí en esta segunda edición de la Noche de los Testigos para recordar a las víctimas de odio sin sentido, para mirar a aquellos por los que muy pocos rezan y que no son portada de las noticias. Estamos aquí para unirnos en oración con los cristianos perseguidos y con los que más sufren. Esta noche hemos traído a 3 amigos a compartir su testimonio. El padre Kenneth Iloabuchi de Nigeria, Monseñor Jorge Solórzano, obispo de Granada, de Nicaragua, y Monseñor Antonio Chadda de Alepo, en Siria. Gracias por acompañarnos a todos ustedes y por hacer el esfuerzo de venir tan lejos y compartir sus experiencias. Pero también vamos a hacer aquí el recuerdo de 28 sacerdotes, religiosas y laicos que murieron como mártires en los últimos 2 años y que ninguno de nosotros se enteró de esa noticia. Todos ellos vivían la vida cotidiana dando su testimonio, administrando los sacramentos, ayudando a los pobres, a los descartados por la sociedad, o simplemente tendiendo una mano a quien pudiera necesitarlo. A estos 28 mártires, que vamos también hoy a hacer oración por ellos, hay que añadir una gran lista de aquellos muchos de los cuales tal vez nunca se tendrá noticia o de los que ni siquiera se sabrá el nombre, por todos los rincones del planeta que han dado su vida a causa de su fe. El Papa Francisco nos recuerda a menudo que hoy en día hay cristianos asesinados, torturados, encarcelados, sacrificados porque no reniegan a Jesucristo. Y vamos a presentar a nuestro primer testimonio, que es el Padre Kenneth. El Padre Kenneth nació el 8 de diciembre del año 79 en una ciudad del sureste de Nigeria. El Padre Kenneth sufrió en carne propia la persecución por ser migrante. Tardó 3 años en llegar a España. Fue encarcelado, naufragó y sobrevivió en el desierto. Al lograr salir con vida, consagró su vida a Cristo e ingresó en el Seminario Mayor de Murcia de la Diócesis de Cartagena. Ha viajado por muchos países de Latinoamérica, Europa y África, dando conferencias sobre temas de la inmigración y la situación de Nigeria, que atraviesa hoy una persecución religiosa muy fuerte. Muchas gracias. Muy buenas tardes, los monseñores que nos acompañan esta noche. Queridos fieles, en primer lugar quisiera agradecer la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que nos ha invitado para dar testimonio, ¿no? Y para hablar también sobre la situación de algunos hermanos que se encuentran en otros lugares, porque la Iglesia es universal, la Iglesia es uno, y también aprovechar este momento para rezar por ellos, y como no, compartir este momento de oración que nos va a fortalecer también en la fe. Yo estoy aquí no solamente para dar un gran testimonio de todo lo que Dios ha hecho por mí, sino hablar en nombre de todos los cristianos de mi país, en especial a los que están en el norte de Nigeria, y dar a conocer la situación de ellos, de los millones de católicos, de los cristianos que están sufriendo, que desafortunadamente no salen en los medios de comunicación y porque no es lo que el mundo de hoy necesita conocer ni escuchar, y porque desafortunadamente también las noticias que salen
de mi país y en otros países de África, los gobiernos son los que manejan estas noticias. Y lo que ellos quieren que salga son los que estamos nosotros escuchando desde aquí y desde otros lugares. Pues en Nigeria es un país de casi cerca de 200 millones de habitantes. En el norte, donde viven a los cristianos, está dividido entre los musulmanes, que viven mayoritariamente en el norte, y en el sur y en el suroeste de Nigeria es donde viven muchos cristianos. Y allí es fácil, en la zona donde viven los cristianos, ¿no?, profesar la fe, ir a la iglesia, pero en el norte de Nigeria es donde hemos visto en estos últimos años muchos mártires, muchos cristianos que están perdiendo la vida, que han perdido la vida, y que hoy también y mañana algunos van a morir, Y es una situación lamentable, porque lo que están viviendo allí y lo que están pasando, desafortunadamente, como os dije al principio, mayoría de la gente nunca lo escucha, no saben lo que ellos están viviendo. Pues últimamente estamos sufriendo por la culpa de un grupo de terroristas que se llama Boko Haram. En estos últimos años han conseguido secuestrar a las niñas. Salió en la noticia hace unos años la historia de más de 300 niñas que fueron secuestradas en la escuela, que poco a poco están regresando gracias a la intervención de unos países y también de aquellos que han entrado en diálogo con ellos. Y gracias a la jerarquía de la Iglesia también, que han trabajado mucho, que están negociando, dialogando, incluso hablando con los jóvenes cristianos, porque lo que nos queda es, en primer lugar, de no devolver mal por mal, sino perdonar y comenzar de nuevo, a pesar de todo, porque yo creo que es la única arma que tenemos. La única arma que tenemos es que en medio de la adversidad, que cuando la gente está sufriendo, que cuando muchos cristianos han perdido, incluso en las familias, porque no es fácil, como estamos hablando ahora mismo, la situación es peor, de que hay algunos cristianos católicos que entran en la iglesia los domingos y no salen. Allí entran los terroristas, se infiltran, atacan a la gente, detonan las bombas, queman a las iglesias, asesinan a los cristianos y desafortunadamente no salen en las noticias. Matan también a los pastores y a los sacerdotes y no salen. ¿Qué pasa con este sufrimiento, este tipo de sufrimiento? Pues, como os dije antes, los cristianos ya tienen esta historia de perdón. Hay algunas familias que han perdido hijos, madres, padres, pero aún así lo que han hecho es comenzar otra vez a reconstruir la vida, perdonar a los asesinos y rezar por ellos, cosa que de verdad es un gran testimonio, porque no es fácil. Hay una historia, hay un ejemplo de una mujer que en la misa de la Navidad, de la Nochebuena, cuando entraron en la iglesia, quemaron la iglesia, detonaron la bomba, y esta mujer llegó a perder todos los miembros de su familia. Y en el entierro de todos los miembros de su familia, la mujer llevaba en su mano la Biblia y en otra mano el rosario. Y dijo la mujer que ellos la han robado todo, la han quitado todo, pero que la única cosa que le queda es la fe, y que ella no va a renegar la fe, y que ella permanecerá siempre siendo una católica
el fin de su vida y que va a seguir rezando por ellos. Yo hace 2 años estuve en el norte de Nigeria, acompañando a algunos que son los cristianos, ¿no? Y recuerdo perfectamente, en medio de la misa, yo estuve presidiendo la misa y se acercó un sacristán y me dijo que han recibido el mensaje, que no saben, pero que aquella noche que van a entrar y que van a atacar en el pueblo. Y yo estuve muerto, ¿no?, de miedo. Y le pregunté, oye, vamos a terminar con la misa de la manera que la gente puede irse y volver a sus casas. Y me dijo, jamás se han marchado de la iglesia por el miedo de que van a entrar a los terroristas, que ellos van a terminar la misa. Y yo viendo a la gente en la iglesia bailando, alabando a Dios, y me di cuenta de que la gente no tiene miedo, y yo como un sacerdote, ¿cómo voy a tener miedo? Y tuve que terminar aquella misa. Y por la noche recibimos la noticia que habían entrado por otro lado y mataron 6 personas. El día siguiente estuvimos en el entierro de los 6 cristianos. Así va. Y muchas veces, repito, lo que nosotros nos queda lo que queda con nosotros ahora mismo en Nigeria, en el norte de Nigeria, es la fe. La fe en medio de los sufrimientos. Y gracias también a lo que está haciendo la iglesia. Yo de verdad doy gracias por lo que está haciendo la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y a cada uno de vosotros, porque, como os dije, la iglesia es una. Gracias por vuestra oración, gracias por vuestras aportaciones. Está llegando. Es verdad que yo siempre digo que lo más importante no solamente son las aportaciones, ¿no?, sino la oración, porque nosotros podemos reconstruir las iglesias, pero volverán a atacar si no hay paz, volverán a quemar las iglesias, pero con Dios nada es imposible. Y por eso la iglesia tiene como su arma la oración. Es como la llave que abre y cierra el corazón, que es la puerta del corazón de nuestro Padre. Y hoy yo quisiera también dar gracias a lo que está haciendo la Fundación, porque mayoría de los sacerdotes, los pastores que se dedican a ayudar a estos jóvenes de la iglesia, a educar a los jóvenes, gracias, porque con la votación de la iglesia, los sacerdotes pueden recibir una formación adecuada. Gracias porque también en las iglesias, aquellos que no pueden ir a los hospitales, en los hospitales, gracias, ellos pueden recibir la atención. Y gracias también porque donde no pueden llegar el gobierno, la iglesia está llegando. Donde no pueden actuar, la iglesia está llegando y está actuando. Gracias por vuestra oración, porque sé que está como el incienso que está subiendo todos los días al cielo. Y por eso estoy aquí dando gracias y dando este gran testimonio del amor de Dios. Y que no tengáis miedo, hermanos. Es verdad que ahora mismo estamos viendo por todo el mundo cosas parecidas, ¿no?, en todos los lugares. Pero estoy convencido de que la iglesia de Dios permanecerá. Y jamás el demonio, la fuerza del infierno no va a traspasar, no va a ganar. Y nosotros con la oración podemos sobrevivir y podemos llegar hasta la cima. Que Dios os bendiga y que Él sea siempre nuestra fuerza. Gracias. Gracias, Señor, por nuestra fe en medio de la prueba. Ayúdanos a levantar nuestra voz para alabarte y glorificarte. El alma canta en amor, ni cansa ni se cansa.
Jonah Dale. Su cuerpo sin vida fue encontrado el 22 de junio de 2016 en Nigeria. Había sido secuestrado 2 meses antes por hombres armados, donde había celebrado misa. Padre Vincent Makosi, asesinado el 20 de marzo de 2016 por militares en el Congo. Amenazado de muerte, ya había escapado a varios atentados, debido a que denunciaba las masacres de la etnia Nande. ¿Por qué me asesinan?, fueron sus últimas palabras. Sor Clara Kahambu, apuñalada en su despacho el 29 de noviembre de 2016 en el Congo. Dirigía una escuela y un centro de alfabetización para adultos. Presentaremos a nuestro segundo testimonio. Monseñor Jorge Solórzano Pérez, obispo de la diócesis de Granada en Nicaragua. Nació el 23 de marzo de 1961 en el municipio de la ciudad Sandino, Managua, capital de Nicaragua. Ingresó a los 16 años al seminario diocesano y fue ordenado sacerdote en 1985. Luego de su toma de posesión como obispo titular de la diócesis de Matagalpa, realizó más de 1,600 misiones en comunidades rurales, viajando a pie, en mula y vehículo, defendiendo la fe católica junto con el campesino. Desde el 2018, su pueblo enfrenta una fase de intensa y violenta confrontación entre el gobierno y grupos de oposición. Monseñor ha jugado un papel importante, no solo apoyando a la gente, sino mediando la crisis política y siendo mediador de paz. Demos la bienvenida a Monseñor Jorge. En Nicaragua estamos viviendo una profunda crisis desde el 18 de abril del año pasado, de 2018. Y cuando estaba lo más duro de la crisis, que el país estaba totalmente paralizado, el gobierno pidió a la Conferencia Episcopal de Nicaragua, somos 10 obispos, que sirviéramos como mediadores y testigos en un diálogo nacional. Nosotros aceptamos con mucho temor, con mucho riesgo, con mucho peligro. Pusimos 2 puntos en la agenda de ese diálogo nacional, que era la justicia y la democratización del país. Y comenzó el diálogo. El 19 de julio del año pasado entró en un impasse el diálogo nacional de parte de las autoridades del gobierno. Ya no quiso seguir esa agenda. El diálogo pensamos que es el camino para la solución de esta crisis profunda que estamos viviendo. Porque si se cierra el diálogo, entonces lo que queda es más violencia, más represión, más muerte. Ese camino no nos conduce a nada. Y en efecto, al no continuar el diálogo, al seguir hasta este momento en un impasse, la crisis se va profundizando, una crisis política, social y económica. Ya muchas empresas están cerrando sus operaciones en Nicaragua y muchísimas personas están quedando en el desempleo. Imagínense ustedes un padre de familia con su esposa y sus hijos sin trabajo, sin que tener que comer. Entonces la situación está complicada y hasta el día de hoy no tenemos una luz, un camino de salida a esa crisis. Pensamos que el diálogo es el camino civilizado porque el pueblo quiere una salida
de diálogo civilizada, no quiere la violencia, no quiere la guerra. Hemos sufrido ya la guerra en años anteriores y sabemos de lo malo que es la guerra, cómo destruye a las personas, a las comunidades y a la sociedad. Pero en esa situación que estamos viviendo, tenemos un pueblo maravilloso. Un pueblo que yo digo tiene tres amores, que son lo que llama San Juan Bosco los amores blancos. El primer amor es el Papa, un pueblo que está cercano a los obispos, a los sacerdotes, al Papa, que reza por nosotros, nos cuida, nos protege. Y también el episcopado, los sacerdotes y los obispos somos cercanos a las comunidades. No solamente visitamos las sedes parroquiales, sino que vamos visitando los barrios, las capillas, las comarcas, hasta la última comunidad de las diócesis. Y eso hace que exista esa comunión, esa unidad entre pastores y fieles. Eso es una fuerza importante, ese es el primer amor. El segundo amor es la Eucaristía. Todos los jueves en Nicaragua, en todas las iglesias, se pone el Santísimo por la mañana en el altar, pasa todo el día expuesto y las personas vienen, las comunidades pasan rezando todo el día y al atardecer tenemos la Eucaristía con la bendición con el Santísimo. Eso es todos los jueves. Y tenemos alguna dificultad porque las personas se confiesan de que fallaron a misa el jueves eucarístico y no el domingo. Para decirles, es más fuerte el jueves el amor a la Eucaristía que el domingo. Eso es una fuerza también, que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, de la violencia que estamos viviendo, la gente, las comunidades más crecen en su fe. Y el tercer amor es el amor a la Virgen. Tenemos un gran amor a la Inmaculada, a la Purísima le llamamos, también a la Virgen de Guadalupe, pero es un amor grandísimo y la gente, las comunidades vivimos ese amor a la Virgen, teniéndola a ella como madre, como protectora, que nos acompaña en todos los momentos y en todas las circunstancias. Esos tres amores van creciendo, se van fortaleciendo en esta crisis que estamos viviendo los nicaragüenses. Como testimonio de este pueblo, de estas comunidades católicas, es que en lo más duro de la crisis, cuando habían muchos heridos, han habido más de 4.000 heridos en estos meses, han habido muchos muertos, muchos asesinados, las parroquias se convirtieron en hospitales de campaña. En las parroquias se atendía a los heridos, a los que fallecían. Lo que dice el Papa Francisco, que la iglesia debe ser como un hospital en guerra, un hospital de campaña. Literalmente, las parroquias se volvieron acogedoras, no porque estábamos apoyando a ninguno de los bandos, sino por amor al herido, por amor al necesitado. Y eso es lo que hace la iglesia, acompañar, ser iglesia, vivir el evangelio, vivir el amor al necesitado. Y en lo más duro también de la violencia, cuando grupos armados iban a matar a los que estaban protestando, nos pedían las comunidades, señor obispo, señor párroco, vamos con el Santísimo, con la custodia, en medio de las balas, de los ataques, íbamos con el Santísimo y se detenían los agresores y evitamos muchísimas muertes con el Santísimo. Era arriesgarse porque podían disparar al obispo, a la comunidad que iba en procesión con el Santísimo, pero se hizo y se evitaron muchísimas muertes, se han evitado muchísimas muertes por ir con el Santísimo en procesión. Y maravillosamente
los que estaban con rifles, con armas de guerra, salían huyendo ante la presencia del Santísimo. Eso es el poder del Señor de la fe. Bueno, yo les pido que no nos dejen solos a Nicaragua. No tenemos una salida todavía. Estamos una calma, pero con mucha tensión. No sabemos cómo vamos a finalizar. Recen por nosotros y pidan para que se pueda reanudar el diálogo, que pensamos que es una de las salidas civilizadas, pacíficas para el pueblo de Nicaragua. Muchas gracias. En ti, Señor, reposa todo mi ser. He sido amado por ti. Si solo en ti se alumbra la esperanza. En ti solo, Señor, en ti, Señor, reposa todo mi ser. He sido amado por ti. Si solo en ti se alumbra la esperanza. En ti solo, Señor, en ti, Señor, reposa todo mi ser. He sido amado por ti. Si solo en ti se alumbra la esperanza. En ti solo, Señor, en ti, Señor, reposa todo mi ser. He sido amado por ti. Si solo en ti se alumbra la esperanza. En ti solo, Señor, en ti, Señor, reposa todo mi ser. He sido amado por ti. Si solo en ti se alumbra la esperanza. En ti solo, Señor. Padre Francisco Tenorio fue encontrado muerto el 9 de octubre del 2016 en una carretera de Río de Janeiro, en Brasil. Padre José López Guillén, secuestrado en México el 19 de septiembre de 2016. Su cuerpo fue acribillado por las balas y fue encontrado 5 días más tarde. Era párroco de la Iglesia de la Santísima Trinidad en Janamuato, un pueblo de menos de 2,000 habitantes en Michoacán. Padre José de la Cruz, secuestrado el 18 de septiembre de 2016. Fueron fusilados y sus cuerpos hallados un día después en Veracruz. Estaban involucrados en la defensa de los derechos humanos. Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, asesinado en el aeropuerto de Guadalajara el 24 de mayo de 1993. La tesis oficial fue que al cardenal lo confundieron con un alto jefe del crimen organizado. Sin embargo, algunas fuentes señalan que se trató de un homicidio de Estado. Es un caso aún sin resolver.
Padre José Ascensión Acuña Osorio, levantado y secuestrado el 21 de septiembre de 2014, su cuerpo fue hallado en el río Balsas. El 23 de septiembre, muy cerca del pueblo de Santa Cruz de las Tinajas, en el municipio de San Miguel Totolalpan, región de Tierra Caliente en Guerrero. Padre José Miguel Machorro Alcalá, fue atacado con un arma blanca después de celebrar la misa en la Catedral Metropolitana el 15 de mayo de 2017. Murió el 3 de agosto. Se desconocen las causas que motivaron la agresión. Padre Alejo Juárez, secuestrado el 18 de septiembre de 2016, fue fusilado y su cuerpo hallado un día después en el estado de Veracruz, en México. Estaba involucrado en la defensa de los derechos humanos. Padre Juan Viroche, encontrado muerto el 5 de octubre de 2016 en su casa de Tucumán, Argentina. Realizaba acciones de prevención contra el uso de la droga entre los jóvenes y en sus homilías denunciaba de manera frecuente a los narcotraficantes. Había recibido varias amenazas de muerte y había pedido su traslado a otra región del país. Padre Antonio Gámez, su cuerpo sin vida fue encontrado en un parque de la ciudad de San Cristóbal, en Venezuela, el 31 de marzo de 2016, mostrando señales de violencia y heridas de navaja. Padre Jacques Hamel, degollado en plena misa el 26 de julio de 2016 en Francia por dos hombres ligados al Estado Islámico. El Santo Padre dijo de él: dio su vida por nosotros, la dio por no haber renegado de Jesús. Adolescente cristiana, una niña valiente que murió en Irak cuando los terroristas del Estado Islámico entraron a la iglesia con armas, amedrentando y amenazando a todos. Los formaron y fueron matando a tiros uno por uno. Sus últimas palabras a su mamá fueron: no tengas miedo. Aylan Kurdi, niño de 3 años que en el intento de huir de la guerra de Siria y entrar a Europa como refugiado, murió ahogado en la isla de Kos, Grecia. Invitamos a algunos de ustedes que puedan dejar su vela, no todos porque otros lo harían al final, pero si algunos de ustedes quisieran pasar a dejar su vela en este momento, lo pueden hacer con mucho gusto. Presentamos al tercer testimonio, Monseñor Antonio Chata. Es el actual arzobispo de Alepo, de la Iglesia Sirocatólica de Antioquía. Monseñor Chata es sobreviviente de la guerra. Una noche cayó un misil en su casa, destruyendo parte de ella y dejando en ruinas su catedral. Vivió 5 años de terror en lo que junto con su pueblo tuvo que sobrevivir sin los recursos necesarios. Monseñor Chata es el segundo año que nos visita y hoy nos viene a compartir lo que está pasando en su pueblo, que es Siria. Buenas noches, excelentísimo Monseñor, reverendos sacerdotes, amigos. Esta noche, como un testigo de la verdad, voy a hablar de la guerra que Siria empezó a vivir desde el año 2011 hasta hoy en día. Una guerra que nos vino de fuera, por unos motivos materiales, como fue declarada una guerra contra Irak en el Medio Oriente, contra Libia, Yemen, Egipto, terminaron de venir a Siria para derrumbar
maltratar, perseguir a los cristianos, expulsarlos, maltratarlos. Y lamentablemente esto comenzó con la ciudad de Daraa, cerca de Damasco, la capital, se extendió después a la ciudad de Homs y tercero llegó hacia Alepo, nuestra ciudad, donde vivo yo. Esta guerra duró 5 años en Alepo, fue pura destrucción de urbanizaciones, edificios, catedrales, hospitales, colegios. Este terror que vino con personas que no conocen nada de la vida, ni siquiera conocen a Dios, los ISIS, ustedes escucharon de los ISIS, escucharon de Jabhat al-Nusra, unos grupos de terroristas que solamente venían en nombre de Dios para matar y destruir. Mataron niños, jóvenes, hombres, mujeres, no dejaron nada sin tocarlo. Lamentablemente vivimos este terrorismo durante 5 años, pero resistimos en la ciudad. Nosotros como Iglesia Católica no dejamos la ciudad por el terrorismo. Seguimos allá en el sitio, alimentando a nuestros cristianos, a nuestros fieles, de aguantar el sufrimiento y el dolor de la destrucción, de la matanza, de la persecución hasta el final. Esta guerra quedó 5 años, aguantamos 5 años sin luz, sin agua. Imagínense ustedes cuando viene una destrucción de esta forma, derrumbe total. Mi catedral sufrió un misil grandote que derrumbó casi todo, abrió la pared lateral de la catedral, una catedral de 1.200 metros cuadrados de espacio, los vitrales todos caídos, los bancos, el piso, el arzobispado también, un día anterior fue derrumbado. Gracias a Dios pudimos restaurar eso. Pero ¿qué dejaron los terroristas en esta ciudad? Puras destrucciones. La ciudad existe, gracias a Dios, no fue derrumbada toda y la gente sigue viviendo, son 5 millones de habitantes y siguen aguantando el sufrimiento y el dolor. Y la ciudad, después de 5 años de guerra, fue liberada el día 12 de diciembre del año 2016, cuando la Virgen de Guadalupe entró con solemnidad a esta ciudad el día de la liberación. Agradecemos mucho la presencia de la Virgen de Guadalupe a esta ciudad. Y gracias a México, gracias a la gente de México que nos animó para llevar la estampa de la Virgen para meterla en la catedral después de la restauración. Pues por la primera vez digo aquí en su presencia que vamos a dedicar una capilla especial al nombre de la Virgen de Guadalupe en Alepo, en Siria. Y eso pronto será. Pues ahora, después de la liberación, nosotros quedamos en el optimismo de que esto se va a terminar rápido y lamentablemente no fue así. Estamos viviendo actualmente otra guerra interna, una guerra económica. Fue un bloqueo total de parte de las fuerzas mayores del mundo, un embargo completo hacia Siria, que no dejan entrar ni comida, ni combustible, ni las cosas más importantes para la vida de los ciudadanos, no lo dejan entrar. Como no pudieron tumbar al gobierno, a Bashar al-Assad, ahora vienen de otra forma para tumbar al país, destruir, matar a la gente de una forma comercial. Esa guerra fue mucho más fuerte que la primera. Sí, no sufrimos actualmente destrucciones, ni siquiera misiles, pero sí estamos viviendo en sufrimiento y dolor por la falta de la economía. La gente se quedó sin casas, sin trabajo. Viven a la costilla de las iglesias, nuestras catedrales, nuestras iglesias
de Alepo, la católica, la ortodoxa, la protestante, estamos asegurando la vida de la minoría que se quedó allá en la ciudad. Éramos el 40% de la población de Alepo hace 50 años, la 40% de cristianos. Esto se disminuyó poco a poco hasta llegó al 10% en toda Siria. Y ahora actualmente, ¿cuántos se quedaron? El 4%. La mayoría salió de Siria. Los cristianos están saliendo por el terror, por el pesimismo de la existencia del terror que estamos viviendo. El que no vive dentro de una guerra no sabe qué significa guerra. Pero el que vive, el que vivió como yo, como los otros testigos de la verdad, como los mártires vivos que siguen viviendo en esta ciudad, saben qué significa guerra, qué significa matanza. Mataron a un sacerdote jesuita en su convento, a otro sacerdote religioso cerca de la ciudad de Alepo, le cortaron la cabeza porque no aceptó de convertirse al Islam. A una religiosa, a 2 arzobispos fueron secuestrados y no sabemos dónde están actualmente. 2 sacerdotes jóvenes los secuestraron y son desaparecidos hasta el momento. Ya pasaron más de 5 años de este secuestro. Nuestras catedrales, nuestras iglesias actualmente acogen a los cristianos, los que no tienen casa, los que perdieron su casa, para asegurarles vida digna. Eso es lo que hizo el terrorismo en Siria. Siria vivía con paz antes de la guerra, vivía con mucho éxito, con mucho progreso económico, cultural, turismo, economía, todo. Teníamos una vida muy sabrosa, muy bonita, y vino el terrorismo y derrumbó todo. Pues una cosa importante que estamos viviendo es que nuestra gente no perdió la fe. Gracias a Dios, siguen firmes en su fe y siguen aguantando este sufrimiento, el dolor de la guerra, para salir adelante y llegar a la tranquilidad y a la luz. Ahora, lo que nosotros pedimos de ustedes que nos están escuchando, que no saben la mayoría dónde queda Siria, en el Medio Oriente, ahí estamos en unos países cercanos donde nació Jesucristo, en Belén, en Jordania, en Irak, en Siria, en el Líbano, en esta parte del Medio Oriente, donde la gente vivía bien. Ahora, por el interés material del petróleo y del gas, vino la fuerza mayor del mundo, del poder, a derrumbar eso para llevar la riqueza de este Medio Oriente, el petróleo y el gas. ¿Y cuál otro motivo tenía esa gente para venir a derrumbar nuestra vida? Y que con qué autoridad, con qué poder, con qué justicia o con qué derecho vienen a derrumbar la vida de los demás. ¿Dónde se quedó la justicia mundial? ¿Dónde quedó las Naciones Unidas? Estamos sufriendo una guerra y una matanza y nadie viene a defendernos. Actualmente, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela, en Nicaragua, en África? Puro terror, pura vida de pesimismo. ¿Cuándo nosotros queremos salir a la luz? ¿Cuándo queremos terminar con esa crisis, con esa guerra mundial? Lo que pedimos, amigos, únicamente de que ustedes ven el derecho del hombre. Nosotros aclamamos justicia y paz y tranquilidad. Queremos paz en nuestro mundo. Queremos justicia en nuestro mundo. Paz para nuestros niños, para nuestra gente, para nuestras familias. No queremos que el Medio Oriente quede sin cristianos. Allá nació Cristo. Allá debe seguir viviendo la iglesia. Los cristianos deben seguir viviendo en esta tierra. Porque si no, al final vamos a perder todo. Y ustedes saben que lo que está pasando en el mundo, tanta crisis en contra de la iglesia. Siguen persiguiendo a la iglesia en toda parte del mundo. ¿Por qué? Porque hay unas fuerzas mayores que quieren también perseguir a esa iglesia para terminar con ella. Pues la iglesia de Cristo va a seguir hasta el final. Fue perseguida de hace 19 años, sigue sufrida, sigue perseguida, pero se va a triunfar al final. Cristo triunfará.
Cristo dará más vida a su iglesia, más ánimo, más fuerza para que esta iglesia siga viviendo. Pues en ese momento del sufrimiento y del dolor, gracias a Dios que se presentó la fundación de la iglesia necesitada, la iglesia que sufre, se presentó a Alepo y empezó a brindar ayuda a nuestra gente que quedó en la quiebra, asegurándola cesta básica mensual de comida, medicamento, dinero para los estudiantes, restauración de casas. Todo eso lo está haciendo la iglesia gracias a ustedes y gracias a ustedes que están apoyando a esta fundación con sus donaciones, con su ánimo, con su perseverancia para que esta fundación siga trabajando por el bien de los cristianos que sufren en el mundo. Pues hay otras organizaciones también que están ayudando, pero la gente no puede seguir mendigando. Nuestra gente no puede seguir en la pobreza, tiene que levantar la cabeza, tiene que seguir viviendo, dando un buen ejemplo al mundo. Aunque nuestra iglesia sigue sufriendo, pero va a triunfar con nuestras oraciones, con nuestro ánimo, con nuestro optimismo. Pues lo pido a ustedes una oración. Les pido, por favor, rezan por nosotros, rezan a la intención de todos los cristianos que sufren en el mundo, para que puedan salir de nuevo a una esperanza, una respiración de una vida mejor, una vida de cambio, este cambio que puede cambiar al mundo completamente y meter paz y justicia y tranquilidad en toda parte. Voy a dirigirme en pocas palabras en francés a los que están aquí presentes y entienden el idioma. Ce soir, je peux parler un petit peu de la situation que nous vivons en Syrie, spécialement la ville d'Alep où je vis. Notre communauté chrétienne de la ville d'Alep et de toute la Syrie souffre une guerre féroce, une guerre terrible. Cette guerre a tombé beaucoup de morts, beaucoup de sacrifices que nous souffrons jusqu'à ce moment. Ce que nous voulons, justice dans notre monde. Nous voulons égalité. Nous préférons que le monde actuel sente que la crise ou la guerre fait beaucoup de destruction, mais ne peut pas détruire la foi des gens. Nous sommes dans la Syrie, dans un pays qui a beaucoup de spiritualité. C'est un pays qui a donné beaucoup de prêtres, de religieux, de religieuses, de vie consacrée. Ne va pas rester dans la ruine. Il va continuer. Cette vie que nous souffrons va devenir dans le futur une vie de triomphe avec le Christ Jésus. Les Syriens, les chrétiens vivent très bien avec les musulmans. Nous vivons avec beaucoup de fraternité entre nous. Et cette fraternité, ce mosaïque que nous vivons, personne ne peut détruire. Parce que cette vie que nous menons nous va donner une force, un aliment spirituel qui va nous accompagner jusqu'à la fin du chemin. Nous prions. Pour terminer ma parole, nous prions que la force majeure du monde soit juste avec tout le monde, que ne doit pas obliger à soumettre les gens dans tous les pays du monde, que ce soit des serfs, des esclaves. Nous sommes des gens, nous avons le droit de vivre, comme tout le monde a le droit de vivre. Alors, je vous prie de prier pour les Syriens d'Orient, les Syriens de la Syrie, les Syriens de la ville d'Alep, pour qu'ils vivent en abondance et que ce soit l'Église de Christ triomphante avec votre prière. Merci pour nous écouter. Bonsoir. Nos dispondremos en este momento a hacer la adoración del Santísimo. Nos ponemos de pie.
Gracias, Señor, por el don de la esperanza. Gracias por hacernos saber, Señor, que tú ya venciste. Alabado y glorificado seas. Cristo Jesús, oh fuego que abraza, que las tinieblas en mí no tengan voz. Cristo Jesús, disipa mis sombras y que en mí solo hable tu amor. Cristo Jesús, oh fuego que abraza, que las tinieblas en mí no tengan voz. Cristo Jesús, disipa mis sombras y que en mí solo hable tu amor. Cristo Jesús, oh fuego que abraza, que las tinieblas en mí no tengan voz. Cristo Jesús, disipa mis sombras y que en mí solo hable tu amor. Cristo Jesús, oh fuego que abraza, que las tinieblas en mí no tengan voz. Cristo Jesús, disipa mis sombras y que en mí solo hable tu amor. Cristo Jesús, oh fuego que abraza, que las tinieblas en mí no tengan voz. Cristo Jesús, disipa mis sombras y que en mí solo hable tu amor. Cristo Jesús, oh fuego que abraza, que las tinieblas en mí no tengan voz. Cristo Jesús, disipa mis sombras y que en mí solo hable tu amor. Este Jesús que está en el altar profetizó un día para la iglesia, para el hombre, el 100 por 1, aquellos que se negaran a sí mismos, que cargaran con su cruz y le siguieran. Pero añadió, con persecuciones. La persecución es inherente a la fe, al cristianismo, al seguimiento de Cristo y a la integridad de la vida. Cuando uno escucha estos testimonios vivos de fe, se siente pequeño. Se siente pequeño porque en el fondo son lecciones de vida para nosotros que lo tenemos todo y no valoramos lo más importante, que es esa fe en Jesús. Aquellos que no tienen nada o que lo han perdido todo, que viven en medio del sufrimiento y del dolor, se apegan, se aferran a esa fe en Cristo, a esa esperanza de vida y de felicidad.
y nos dejan también ese testimonio de perdón, de amor y de paz. Y nosotros que vivimos saciados de todo, hemos perdido y hemos quitado la importancia a lo fundamental. Por eso estamos hoy aquí frente a Jesús. Esta institución ayuda a la Iglesia necesitada, institución pontificia, nunca mejor dicho, porque es pontifex, hacedora de puentes, entre aquellos que necesitan todo y nosotros que lo tenemos todo, entre quien vive con profundidad ese testimonio de fe y de martirio y nosotros que a veces carecemos de esa integridad y nos hemos olvidado llevar nuestra fe a la vida. Estamos aquí para hacer este puente de oración y de unidad con la Iglesia de Nigeria, con la Iglesia de Nicaragua, con la Iglesia de Siria, con toda la Iglesia universal. Sentirnos verdaderamente hoy hermanos en la fe, sentirnos hijos de Dios y sobre todo mirar a nuestro hermano mayor, a Jesús, que entregó precisamente su vida en la cruz para darnos esta fortaleza hoy a nosotros. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y hoy nuestro agradecimiento, nuestro aplauso va por cada una de estas personas que siguen derramando hoy su sangre y entregando su vida por ser fieles a Cristo. Nuestro agradecimiento es sobre todo a Jesús y a Dios, que pone esa semilla en nuestro corazón, en nuestro terreno fértil, para que dé mucho fruto. Pedimos hoy a Jesús, a través de la Virgen de Guadalupe, que conceda una fe abundante a nuestro pueblo de México y que nunca nos echemos atrás frente a las adversidades. Les invito a que cojan todos la oración que les entregaron a la entrada. Vamos a leerla todos juntos. Señor, en los 5 continentes, en el odio a la fe, muchos cristianos son amenazados, perseguidos, signos de contradicción, animados por el único deseo de amar, mueren por ti, que eres amor. Rezamos por ellos, les damos la bienvenida. También les decimos a sus perseguidores, cegados por la violencia, que el sacrificio y el perdón de sus víctimas los conduzcan por un camino de conversión. La Virgen María, que primero probó la espada en tu carne, invoca para nosotros el espíritu de fuerza que nos quita el miedo, la vergüenza, la cobardía, que renueva nuestra fe y nos da el deseo para testificar en todas las circunstancias que Cristo es el Señor. Amén.
meum, in manus tuas, Pater, comendo Spiritum 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 meum. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la extensa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. In manus tuas, Pater, comendo Spiritum meum, in manus tuas, Pater, comendo Spiritum meum, in manus tuas, Pater, comendo Spiritum
Si me ayudan prendiendo la luz, por favor. Pues agradecemos su participación a todos ustedes. Los invitamos a que pasen a dejar, quienes tienen su vela aquí al frente, su vela. Al final también, para quien quiera, se hará una bendición con agua. Entonces, quien quiera al final quedarse a recibir la bendición, por favor de formarse en fila. Y ya vamos a salir van a salir en procesión nuestros testimonios, y en la parte de afuera podrán acercarse a ellos. También en la parte de afuera podrán obtener algunos productos de algunos países o algunos libros, y les agradecemos a todos haber estado con nosotros. Que Dios los bendiga mucho. Gracias. En las puertas de la iglesia van a encontrar algunas canastitas. Si quieren dejar ahí sus aportaciones para la iglesia necesitada, pueden, por favor. Y si quieren, pueden llevarse una velita al final para llevársela a su casa y tener eso en su lugarcito de oración en casa.